Bueno, un poco, bueno, de entrada, Mario Glazer es un antropólogo, ¿no? De University Memorial en Canadá, trabaja en el departamento de arqueología, ha trabajado, ¿no?, con los ISIR del Chaco paraguayo y con los Innu en la península de Labrador. Este artículo está basado un poco también en el trabajo, ¿no?, en Paraguay con los ISIR. Y bueno, básicamente, el trabajo que él hace, sobre todo en años más recientes, ¿no? Y que ha trabajado varios artículos con Marisol de la Cadena, ¿no? Tiene que ver con estas relaciones que hay entre los mundos, bueno, aborígenes o indígenas, ¿no? Y las instituciones modernizantes como el Estado, la ciencia, el desarrollismo, ¿no? O sea, él trata o intenta de explicar qué es lo que sucede cuando estos mundos se encuentran, ¿no? Bueno, su investigación está basada en la idea de que los modernos tienen una forma particular de producir el mundo en el que viven, una que está marcada por la división de naturaleza y cultura. Y es una suposición muy básica, ontológica, ¿no? La manera como se construye la realidad y cómo se expresa, desde cómo concebimos lo que constituye un conocimiento preciso hasta la forma en que concebimos la política, ¿no? Es un resumen que él mismo hace de su trayectoria. Y el artículo, bueno, empieza, ¿no? O sea, para cómo el trabajo de él se ha basado, ¿no? En poder cómo analizar, o bueno, definir y analizar a qué se refiere un conflicto ontológico, ¿no? Y para él empezó a usar este concepto como un término que le ayudaba como a explicar o a captar pues ciertos insatisfacciones o incomodidades que él empezó a experimentar cuando trabajaba con los GISUR en Paraguay, al analizar lo que se denomina conflicto ambiental, ¿no? Él en esa época, ¿no?, empezando a trabajar en los 90 con el concepto de la ecología política como una noción asociada a que estos conflictos son acerca del acceso y control sobre los recursos naturales, ¿no? Pues a partir del trabajo que va haciendo con el pueblo Ixir de Paraguay, se da cuenta que no solamente se trata de recursos naturales, ¿no?, y del acceso y control a estos, ¿no? O sea, se empieza a dar cuenta, ¿no?, a partir de que hay algo más, ¿no?, que está en juego cuando se definen estos o se plantean estos conflictos ambientales, ¿no? Empezó con estas protestas acerca de las regulaciones gubernamentales, ¿no?, del Estado sobre las prácticas del pueblo, de pesca del pueblo Ixir, y bueno, las implicaciones que estas regulaciones tienen, ¿no?, pues en este modo de vida, ¿no?, del pueblo. Así, para el pueblo no solamente se trataba de una regulación del uso del recurso, ¿no?, sino que estaba implícita o había en juego toda una red de reciprocidad entre lo humano y lo no humano, ¿no? Aquí se empieza como a vislumbrar, ¿no?, este desdibujamiento, ¿no?, de esta categoría más occidental de naturaleza y cultura, ¿no? Y por un lado, por una ontología, y por el otro, pues más bien como categorías que, bueno, no son categorías, sino más bien no existen límites, no hay esta diferenciación. Entonces, pues ahí empieza, ¿no?, como esta diferencia de visión, donde para las agencias gubernamentales, pues solamente se trata de recursos y acceso a recursos, y en el caso de los Ixir, ¿no? Entonces, el conflicto que él percibía que estaba alrededor de esta problemática medioambiental, ¿no?, más bien era la cosa en cuestión que definía esa problemática. En ese entonces se menciona, ¿no?, que desde este típico enfoque antropológico, ¿no?, de conflictos ambientales visualizados como conflictos culturales, pues le resultaba útil, ¿no? Y desde ahí, pues percibía, ¿no?, o se podía definir que había diferentes perspectivas sobre la cosa en cuestión, ¿no? Planteaba que solo había una cosa en cuestión y solamente era cuestión de una visión cultural distinta, ¿no? Y para él, desde ese entonces, bueno, en ese entonces, ¿no?, este tipo de acercamiento, ¿no?, le permitía
o pensaba que podía evitar esta asimetría de definir el conflicto en términos de una de las partes, ¿no? Pero finalmente, al hacer eso y evitar, por ejemplo, describir que era el recurso PES, por decirlo así, desde el publishing, pues al final terminaba como implícitamente aceptando esta categoría impuesta, ¿no? Por esta ontología occidental o hegemónica, como él plantea, ¿no? Y a partir de eso, entonces él empieza a analizar la forma en que este tipo de análisis juega un rol o tiene un papel en conflictos concretos. Bueno, esta forma de definir este análisis, ¿no? Para analizar conflictos concretos plantea algunos problemas, ¿no? Que están todo el tiempo presentes en estos conflictos medioambientales, ¿no? Entre el Estado, ¿no? U otras agencias, como, no sé, industria extractivista, ¿no? Y los reclamos indígenas, ¿no? Y él mencionaba que también lo que está en juego es qué pasa cuando los gobiernos u otros entes, ¿no? El Estado, la ciencia, ¿no? Descartan los reclamos indígenas, de que se respeten sus respectivas culturales, teniendo como base que estos derechos no pueden obstruir la planificación racional y el uso del bien común, ¿no? Aunque él plantea esto desde 1990 y se ha hablado mucho, por ejemplo, de se trata como de eliminar esta categoría o se hace evidente en el discurso, ¿no? Que hay que trascenderla, ¿no? Yo creo que finalmente muchos de los enfoques de investigación que se dan en torno a estos conflictos medioambientales siguen basándose en estas categorías y en la hegemonía de una visión o una ontología sobre la otra, ¿no? Y eso todo el tiempo está presente, ¿no? Y de cierta manera, ¿no? Trayendo a colación lo del artículo de Liefman que mencionaba, el segundo que mencionaba Fernando con relación al territorio y al conflicto en Wirikuta, finalmente sigue siendo como vuelto a traer a escena, ¿no? Como un bucle del Wirikuta Fest, ¿no? Donde vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Con las mismas, pues con las mismas categorías, con los mismos procesos, con los mismos actores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos presenta en este artículo Blazer, ¿no? Por un lado, ¿no? Él plantea, ¿no? Como problema, o el problema planteado por los conflictos ambientales, él dice que es un problema político conceptual, ¿no? Una palabra junta, ¿no? Y lo refiere a que se trata de un problema de la política racional, ¿no? Define para él qué es la política racional, cómo se construye y cómo dentro de los límites de esta política racional se empieza como a abordar como los problemas ambientales, cómo a partir de estos límites de la política racional se intenta definir, ¿no? O validar las ontologías o invalidarlas y cómo a partir de ahí pues se pueden como instrumentar determinadas propuestas, ¿no? O políticas. También plantea, ¿no? Que estos conflictos medioambientales cuestionan lo que se define como política racional o razonable, ¿no? O sea, una política racional para Mario Blazer es una política donde los contendientes al menos están de acuerdo sobre lo que se está contendiendo, ¿no? Y entonces, pues, para que se pongan de acuerdo, al final va delimitando los límites de lo que es racional y lo que no lo es, ¿no? Y va definiendo, ¿no? Como estas categorías de que sí se puede como permitir o aceptar como racional y qué es lo que queda fuera. Y al hacer esto, pues, entonces se hace esta jerarquización de ontologías y esta dominancia de una sobre la otra. Y a partir de ahí se pueden dar determinadas intervenciones. También desde los conflictos ambientales, ¿no? O sea, también cuestionan las herramientas conceptuales con las cuales las ciencias sociales tratan de captar lo que está más allá de la política racional, ¿no? O sea, ¿qué pasa o cómo medimos todo aquello que queda fuera dentro de esta lógica racional que ha sido establecida por un determinado sistema hegemónico, ¿no? Y al final de cuentas, después de que hace como desmenuzamiento, ¿no? Pues esto evidencia como ciertas herramientas conceptuales, ¿no?
ciertos conceptos pueden llegar a operar como herramientas políticas en otro campo, ¿no? Que es el campo de la cosmopolítica, ¿no? Cómo al darle mayor peso a una herramienta conceptual sobre otra, ¿no? Puedes llegar como a determinar el rumbo, ¿no? De ciertas políticas o el desempeño del conflicto medioambiental, ¿no? O el ganador o perdedor o quién tiene razón, quién no en un conflicto ambiental, ¿no? ¿Cómo él va construyendo su argumento, ¿no? Empieza definiendo lo que él considera, ¿no? Lo que es la política racional. Esta construcción la hace a partir de dar seguimiento a diferentes conflictos medioambientales, principalmente en América Latina, bueno, en Sudamérica. Relata, ¿no? Un poco como a manera, ¿no? Como de, hace breves fragmentos etnográficos acerca de un conflicto ambiental en la Amazonia peruana en 2009, en Bolivia en 2018, ¿no? Ay, no recuerdo el otro, bueno, no recuerdo ahorita el otro, pero todos están basados en esta lucha, ¿no? De grupos indígenas versus transnacionales, ¿no? Y despojos de territorio en áreas del desarrollo, ¿no? Entonces son conflictos que están basados en algo más que simplemente recursos naturales, ¿no? O sea, al final de cuentas, por un lado, no solamente es, no sé, con el establecimiento de la carretera en la Amazonia peruana, no solamente era como lo que se perdía ahí, ¿no? Sino también como el despojo de territorios para el establecimiento, por ejemplo, de estas carreteras, ¿no? A partir de estos conflictos, ¿no? Y este enfrentamiento entre los grupos indígenas y el Estado, con respecto a la tenencia, ¿no? de estos proyectos desarrollistas, por decirlo así, y las respuestas que el Estado da para contrarrestar ay, se me fue la palabra, pues estos conflictos, ¿no? Y a partir de estas respuestas, como se empieza, o él vislumbra que se empieza como a conformar esta política nacional, ¿no? Y él menciona que en estos tres conflictos medioambientales hay básicamente tres argumentos sobre los cuales para él se sostiene la política racional, ¿no? El primer argumento es la desacreditación, ¿no? Que está basada en desacreditar lo que los pueblos indígenas demandan por considerarlo irracional, ¿no? Que no están dentro del marco de ontología hegemónica, no responden a esos criterios, y que esa irracionalidad, ¿no? De esas demandas entorpecen el desarrollo o el bien común de un país entero, ¿no? Cuando no funciona este argumento, ¿no? Viene otro argumento detrás que lo centran o lo ligan con la motivación lógica detrás de una protesta, ¿no? Diciendo que puede ser la izquierda o la derecha, dependiendo de los conflictos, influyen, ¿no? Para que se hagan esas propuestas, ¿no? Que en realidad va más allá solo de la defensa de los recursos territorios, sino en realidad pues están siendo manipulados por cuestiones políticas o entes políticos, ¿no? Y la otra respuesta que permite conformar, ¿no? el círculo de política racional es decir, son extremistas, ¿no? Este ecologismo extremo de estas ciudades o de estos pueblos indígenas, ¿no? Afecta el desarrollo y la explotación del potencial extractivo. Y entonces, en ese sentido, es como sumir, ¿no? En miseria o en la pobreza a un país entero por darle prioridad a esta visión o a esta demanda de un pueblo indígena, ¿no? Finalmente, con estos argumentos se empieza a delinear este contorno de la política racional, ¿no? Se empiezan a establecer estos límites, ¿no? A los que una sociedad multicultural puede aspirar, ¿no? Entonces ahí ya se dice, su diferencia cultural no puede primar sobre el progreso y el bien común de la nación, ¿no? Y entonces se empieza como se empieza a concentrar, ¿no? Toda esta diversidad de visiones o formas de ver el mundo, ¿no? En un marco muy pequeño, ¿no? Que al final es un marco, pues, definido, ¿no? Desde un pensamiento hegemónico, ¿no? Así que
de esta manera, lo que está más allá de lo racional, lo que no entra de este marco, queda dentro del espacio de la política racional como una diferencia cultural. Entonces, estos planteamientos de ontologías diferentes, pues no son conocimientos diferentes, sino más bien lo deben a una diferencia cultural, ¿no? Cuando lo ponen en la categoría de diferencia cultural, entonces él plantea, ¿no? Que desde ahí, entonces esta diferencia solo es tolerada, y cuando solo es tolerada solo puede ser juzgada, y si no se adecua o no es conveniente para el marco definido de la política racional y el problema, y el problema medioambiental que se está discutiendo, pues puede ser expulsada o puede ser rechazada o puede ser obviada, y entonces se puede imponer un tipo de visión o un tipo de política dentro de estos conflictos medioambientales. Entonces, basado en estas concepciones dominantes acerca del límite, en donde las diferencias culturales dejan de ser racionales, ¿no? O sea, hay un ente que define qué es racional y qué no, qué es cultura y qué no, qué es conocimiento y qué no es conocimiento, ¿no? Y así empieza a dar como una jerarquización que les permite subordinar a otras ontologías, a una ontología dominante. Después él empieza como para poder explicar esto que plantea de manera inicial, primero hace como un poco ir definiendo lo que para él es política racional, ¿no? Y desde política racional para Blazer, tolerar significa suspender la aplicación de la forma más racional de entender la realidad. O sea, solo hay una forma de entenderla si toleras una forma distinta, una ontología distinta, que en este caso es la ontología de los pueblos originarios que plantean, ¿no? Lo que mencionaba Liefman y nos comentaba Fer, ¿no? Que va más, o sea, que para una ontología racional, pues el objeto son cosas, ¿no? Y para las ontologías indígenas, o para muchas de ellas, pues tiene que ver más como con relaciones entre lo humano y lo no humano, ¿no? En donde se desdibuja el límite entre lo cultural y lo social, ¿no? Y entonces, pues se entiende a través de una red de relaciones y reciprocidades, ¿no? Para establecer como un equilibrio, determinado equilibrio, ¿no? Entonces, todo eso sale de lo que es establecido por la política racional, y entonces, pues hace esta división de lo que son creencias y lo que es conocimiento, ¿no? Y quién tiene el conocimiento y quién tiene la creencia. Y a partir de esta categorización de las ontologías, pues se puede argumentar, ¿no? El dominio de una sobre la otra. Son los criterios, ¿no? Que se usan para hacer esta distinción, ¿no? O sea, cómo la política racional puede ubicar en una categoría a los que saben, ¿no? Y al conocimiento, y a los que creen, ¿no? Y toda esta creencia, ¿no? Y bueno, o sea, los argumentos o las bases o los criterios es, por un lado, reconocer que hay una diferencia entre lo natural y lo que es cultura, ¿no? Esa es como una de las claves importantes, ¿no? Para hacer esta división. Y bueno, pues a partir de esto, pues está el grupo de los que saben, ¿no? De los que tienen el conocimiento, de los que tienen la verdad, y de los que solo tienen cultura y que tienen que establecerse como este conocimiento definido por el límite racional, ¿no? O por la política racional. Curiosamente, él dice, bueno, o sea, finalmente, ¿quién hace o quién vigila esta frontera? Vigila la frontera entre lo que es conocimiento y creencia, entre quiénes son los que saben y los que no saben, ¿no? Y finalmente él aquí plantea, ¿no? Que nace este patrullaje, ¿no? Este cuidado de esta política, ¿no? Es la ciencia universal, ¿no? Entendida no solo por las diversas disciplinas, ¿no? Del conocimiento, sino más bien como un ensamblaje dinámico que va cambiando todo el tiempo, que es un ensamblaje entre el Estado, la ley y las ciencias, ¿no? Que están como muy relacionados uno con otro, ¿no? Que se relacionan de manera simultánea, ¿no? Y que de cierta manera van movilizando y protegiendo
pues un determinado idea o concepto de hacia dónde debe ir el progreso tecnológico o hacia dónde es el conocimiento de la realidad, ¿no? O cuál es la realidad única, ¿no? Entonces al final se va como constituyendo a partir del conocimiento, ¿no? O de la ciencia que se considera universal o que está estipulada como hegemónica, ¿no? También menciona esto, ¿no? Que era un poco también lo que relataba Liefman, ¿no? Cuando en defensa del territorio de Wirikuta, ¿no? La cosmovisión wixárika, ¿no? O sea, decide abrirse y compartir un poco como hasta cierto punto, ¿no? Rituales, visiones y hasta el consumo del peyote, ¿no? En aras de generar alianzas, ¿no? De diversos actores con diverso poder político para poder sustentar la defensa del territorio contra las mineras, ¿no? En ese entonces es contra las mineras, ¿no? En este nuevo Wirikuta Fest, sí, es más contra la industria extractivista, ¿no? Relacionado sí con minería, pero también con la agroindustria, ¿no? Que está sobre el altiplano potosino, ¿no? Y bueno, una de las maneras es esta, ¿no? Es adaptarse, ¿no? Con una forma de resistencia para defender su visión del mundo desde el campo de la política nacional, ¿no? Es como de cierta manera jugar como en los términos, ¿no? Como de la política racional para poder ganar adeptos y desde ahí poder defender. Pero cuando esto sucede, ¿no? Cuando es necesario tener que jugar, ¿no? En la cancha de la otra ontología, una ontología propia, ¿no? Ahí es cuando esto de los límites de cultura pues pueden ser concebidos o usados como herramienta política y conceptual y se empiezan a visibilizar, ¿no? O sea, al final de cuentas dices, bueno, no acepto esta ontología, es la hegemónica, juego en esta ontología, pero es finalmente una herramienta, ¿no? Política para lograr empezar a visibilizar que existen otras formas de ver el mundo. De esta manera, cuando tú reduces una ontología a términos de cultura, ¿no? La diferencia que está en juego en estos conflictos, pues fácilmente puede ser subordinable a la ciencia universal, ¿no? Y de cierta manera plantea que este es como un poco el riesgo, ¿no? Cuando es necesario tener que entrar, ¿no? Como a estas ontologías para poder defender y en ese sentido, pues terminas un poco jugando el juego de la ciencia universal y la visión única del mundo. ¿Qué pasa con esto, no? Pues al final de cuentas, pues estas ontologías centrales de la modernidad son fortalecidas y empieza o sucede bueno, él le llama rebote, ¿no? Pero este fortalecimiento de esta ontología sucede porque existe un conflicto ontológico entre lo que hay, que es tratado como un conflicto epistemológico, ¿no? Que está más referido a las diferentes visiones, ¿no? O concepciones en torno a lo que hay, ¿no? O sea, esa es como lo que él plantea, ¿no? Que a partir de este conflicto ontológico es cómo se puede empezar también como a analizar estos conflictos ambientales, ¿no? Cuando existe este conflicto ontológico, pues va más allá de lo que es política racional, ¿no? Porque finalmente, pues estás hablando de la existencia de diferentes ontologías y al reconocer estas diferentes ontologías, pues entonces los límites de la política racional se desdibujan, ¿no? Y dejan de tener un poco sentido, ¿no? Y es justo en este campo donde entra la cosmopolítica, ¿no? La cosmopolítica tomado como un espacio, ¿no? Donde mundos múltiples y divergentes se encuentran con la posibilidad de que emerjan relaciones que sean mutuamente revitalizantes en vez de mutuamente destructivas, ¿no? Y él aborda justo desde la cosmopolítica y desde los conceptos y las metodologías que nosotros podemos usar para entender o explicar estos encuentros de ontologías, es cómo se podría hacer la diferencia, ¿no? Entre que fuera revitalizante o destructiva, ¿no? Esta cosmopolítica, ¿no? Él propone, ¿no? O sea, cómo evitar como estos conflictos ontológicos, ¿no? Y él propone abordarlo desde la multiplicidad radical
y para lo cual él dice que se necesita la ontología política, ¿no? Y hace referencia, ¿no?, a que toma prestado el concepto de Stengers, ¿no?, donde dice que la ontología política es cualquier modo de entender el mundo. Cualquier modo de entender el mundo debe asumir qué tipo de cosas existen o pueden existir, cuáles son las condiciones de su existencia y sus relaciones de dependencia, ¿no? Desde ahí él empieza a desmenuzar cómo él ahora plantea cómo entender estos conflictos medioambientales, ¿no?, desde la perspectiva de la ontología política, ¿no? Primero desmenuza, ¿no?, cómo usa el término de ontología, y él menciona que lo usa en 3 registros, ¿no? El de diccionario, ¿no?, que está básicamente en estos modos distintos de entender el mundo, que pueden o no pueden existir, ¿no? Que explica cuáles son las condiciones de que existan estos modos de entender el mundo y cuáles son las relaciones entre estos modos de entender el mundo, ¿no? Al final menciona que este primer registro pues es básicamente un inventario de seres y las relaciones entre estos seres, ¿no?, humanos y no humanos, ¿no? Usa otro registro que está más relacionado con la teoría del actor red, ¿no? Y menciona que aquí la ontología pues no precede a las prácticas mundanas, sino que más bien empiezan a tomar forma o se configuran a través de estas prácticas que involucran a lo humano y lo no humano. Y el tercer registro tiene que ver con el corpus etnográfico, ¿no? Que este corpus, ¿no?, a través del relato de estas ontologías va trazando las conexiones entre los mitos y las prácticas. Y al final estas ontologías también pueden ser manifestadas y visibilizadas como narraciones, ¿no? Y en estas narraciones también puedes visibilizar, o sea, qué tipo de cosas existen para determinada ontología y cuáles son sus relaciones, y a partir de eso cómo van configurando el mundo, ¿no? O el mundo de esa ontología, ¿no? Él menciona, ¿no?, que para hacer este análisis de conflictos medioambientales desde la ontología política, pues es necesario tener como estos 3 registros, ¿no? Para él no son excluyentes, menciona que cada uno de estos registros aporta datos importantes para analizar el conflicto medioambiental y, y menciona, ¿no?, que los 3 son, al final juntar los 3 pues les da como, pues es más que uno, ¿no? Y que le da como una visión un poco más ampliada de lo que podría ser el conflicto, ¿no? A partir de esta noción, ¿no?, de ontología política basada en estos 3 registros, él propone cómo empezar a entender estos conflictos ambientales, ¿no? Él lo trabaja empieza trabajándolo, o dice que es como un buen comienzo, con base en el trabajo de Descola en 2005, ¿no?, donde va delineando la idea de ontologías múltiples, ¿no? O sea, y a partir de las 4 armaduras o categorías que propone Descola, él puede como ir analizando, ¿no?, cómo se va construyendo el conflicto socioambiental, cómo se puede explicar y cómo se puede visibilizar estas ontologías diversas, ¿no? Entonces, para él, desde el naturalismo, ¿no?, bueno, se establece, ¿no?, lo que es natural y lo que es cultural, ¿no?, para empezar a entenderlo, ¿no?, para empezar a ver desde las diferentes ontologías dónde están como los límites. También desde el animismo puede empezar a entender, por ejemplo, estas entidades que existen como emergentes de las relaciones que las unen a otras como nudos en una red. En este sentido, ¿no?, lo que planteaba al inicio, ¿no?, con la problemática de los Yusur en Paraguay, ¿no?, era justo esta parte de cómo visibilizas la cosa en cuestión, ¿no?, o la cosa que está en el centro del conflicto ambiental, ¿no? Y de esta manera tú puedes empezar a entender, pues no nada más como un recurso, ¿no?, sino también como toda una red de interconexiones que conforman, ¿no?, o visibilizan esta diferencia de ontologías, ¿no? También está la categoría, ¿no?, o la armadura del analogismo, que él menciona que es una dinámica original que se repite a sí misma de lo micro a lo macro, ¿no? Y en este sentido también repite un poco esta idea de fractales que mencionaba Stern, ¿no?, que va de pequeño a grande, ¿no?, y al final
pues se está conformada por este analogismo en las ontologías, ¿no? Y el último punto que él menciona, ¿no? Pues es el totemismo, ¿no? Que distribuye grupos humanos e inhumanos dentro de conjuntos encabezados por ancestros comunes y que son ontológicamente distintos unos de otros, ¿no? Entonces empieza a trazar, ¿no? Las ontologías justo, ¿no? En estos puntos, ¿no? En la ontología de determinado pueblo indígena y la ontología moderna, ¿no? Entonces a partir de ahí puede empezar a visibilizar pues lo que él denomina también multiplicidad ontológica, ¿no? Donde dice que también en una misma ontología, dependiendo desde quién la explique o quién la vea, pues quienes conforman esa ontología, los elementos, ¿no? Que conforman esa ontología, pues pueden ser visualizados de diferente manera, ¿no? O explicados de diferente manera, no sin significar que no tengan relación uno con lo otro, ¿no? Pero que también dice que pueden ser visibilizados de distinta manera y pueden ser de cierta manera también explicados de manera independiente, al final confirman o conforman, ¿no? Una misma ontología, ¿no? Y hacen que se configure esa ontología, ¿no? Y a partir de esto, ¿no? O sea, viene como todo un relato a detalle, ¿no? De cómo cada una de estas categorías pueden irse aplicando y ahí es donde me parece también un poco donde aparece la crítica, por ejemplo, que hace de cómo la hegemonía dominante, ¿no? Invisibiliza como estas categorías, ¿no? O las resume como en una categoría homogenizante donde todos deben ser iguales y responder a un mismo límite racional, ¿no? Y a partir de estos registros, ¿no? Entonces él dice, bueno, o sea, teniendo como base esto, ¿cómo podemos hacer ontología política de los conflictos ambientales, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que considerar, ¿no? ¿Cómo podemos ir, después de ir como desmenuzando el conflicto desde cada una de las ontologías involucradas en el conflicto, ¿no? ¿Cómo puedes ir teniendo como una película, por decirlo así, bueno, yo así lo entendí, ¿no? De lo que podría ser cada una de las ontologías o las diferencias, ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces poder definir, ¿no? ¿Cuál es el conflicto ambiental? O entenderlo, por lo menos, o ayudar a entenderlo, y a partir de ahí, pues, visibilizar esta diferencia y tratar de quitar como esta jerarquización, hegemonía de una sobre la otra, ¿no? Entonces, al final, él termina como con pues, recomendaciones, ¿no? Con base en el recorrido anterior, ¿no? Cuando queremos hacer este análisis, ¿no? Primero, no correr muy rápido para definir de qué se trata un conflicto, ¿no? Antes de poder decir es un conflicto ambiental y de qué se trata, pues tendríamos que poder entender como todo este recorrido que él hace, ¿no? Para desmenuzar las ontologías, ¿no? También entender que no todos los conflictos que hay en los pueblos indígenas tienen que ser ontológicos, ¿no? Poder diferenciar eso, ¿no? Antes de empezar a hablar del conflicto ambiental, ¿no? También lo otro que dice que es muy importante, ¿no? Y que me parece que pasa mucho cuando se hace como el abordaje de una problemática ambiental, ¿no? Es que el asunto de la ontología política, pues, no busca, ¿no? Como dar, ¿no? ¿Cuál es el relato más veraz de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque al final, entonces terminarías como confirmando lo que pasa con la ontología hegemónica, ¿no? Sino más bien la idea de la ontología política y esta forma de abordar los conflictos ambientales es para generar como relatos más sólidos que te permitan sostener la posibilidad del pluriverso, ¿no? De reconocer que hay como diferentes formas de ver el mundo, diferentes ontologías, ¿no? Y que finalmente, ¿no? Como la política pues sí, hacia el reconocimiento de esta pluralidad, pues tendría que estar presente, ¿no? Sería como una forma de a la hora de definir quién privilegia sobre el otro, pues estos tipos de relatos o de análisis, ¿no? Te pueden ayudar a tener como una visión más precisa del conflicto ambiental. Y me parece que a lo mejor también
podría ir hacia también qué podría ser como lo más justo, ¿no? En términos de paridad, ¿no? De ontologías. Y esa sería mi presentación.